conversar de este y otros temas, en realidad estamos con la congresista Indira Wilca de Nuevo Perú. Congresista, muchas gracias por acompañarnos esta noche y también pedirles que participen en las redes sociales con #NetNRPP. Y la pregunta del día es: ¿revocatoria a los congresistas? ¿Por qué les digo? Porque la OMPE ya le ha dado su kit de iniciativa de reforma constitucional a Marco Tulio Gutiérrez. ¿Recuerdan a Marco Tulio Gutiérrez? Ahora él va a promover una reforma constitucional para poder revocar a los congresistas de la República. Congresista Indira Wilca, quería preguntarle qué opina usted de que se revoque, se debería revocar, poder revocar a los congresistas. Mira, yo creo que esta iniciativa, más allá de quien la plantee, que ya de por sí genera suspicacias, sí expresa un malestar. O sea, lo que no podemos ahorita es seguir estando de espaldas al malestar que se va incubando en la ciudadanía. Hay un malestar por diferentes razones. Por la incapacidad de instituciones como el Congreso y del Estado de cumplir objetivos concretos para beneficiar y mejorar la vida de la gente. Creo que esa es la primera más importante. La otra es esta dificultad persistente de mirar de parte de las autoridades cosas que pueden parecer de forma, pero que terminan impactando en el ánimo de la gente, como, por ejemplo, la buena gestión de los recursos públicos, esto que se ha denunciado por parte del Congreso de la República, y que de hecho no solamente pasa en el Congreso de la República, de gastos onerosos, de gastos que nos parecen superfluos, de decisiones que no siempre están acompañadas, por ejemplo, de criterios meritocráticos al momento de establecer, en fin, contrataciones. Yo creo que todo eso va abonando en un descrédito de las instituciones. Y más allá del tema de si eso se resuelve o no, sacando a las autoridades o abriendo la posibilidad que la gente evalúe y termine revocando a las autoridades, el tema es que va a seguir mientras no haya un cambio real en la forma en la que se gobiernan las instituciones, en el control que se tiene que hacer de quienes finalmente tienen bajo su custodia, temporal además, porque el pueblo así lo ha señalado, instituciones importantes como el Congreso. Entonces a mí sí me preocupa cómo resolvemos el tema de fondo. Y nosotros, al menos desde la bancada, sí hemos sido muy críticos en cómo, en este caso particular, ¿no?, porque se está cuestionando mucho el Congreso de la República, la mayoría fujimorista ha usado ese número que tiene, que nadie niega que es un número, pues, digamos, aplastante y un número, en fin, ¿no?, rotundo, para iniciar un proceso de gestión que ya hacia la ciudadanía está viciado. Eso sí creo que es algo que hay que señalar, y ojalá que entren en razón, y si no entran en razón, rectificando decisiones como las que ayer se han denunciado, por ejemplo, trabajadores con menos años que el requerido legalmente para ser nombrados, hayan sido nombrados, y que luego además se haya descubierto que esos trabajadores han sido aportantes a la campaña Fuerza Popular. Eso es algo gravísimo, y creo que el conjunto de fuerzas políticas del Parlamento, que además hoy somos una mayoría ya en relación a la que era la mayoría de Fuerza Popular, deberíamos exigir que se rectifique. Esto no ha pasado en los últimos 2 meses, ¿no? Ayer hemos podido ver tanto en Cuarto Poder, la denuncia de la República, 750 trabajadores más en 2 años. Sí. En verdad, eso genera preocupación, porque uno dice, efectivamente, que el Congreso se ha vuelto una agencia de empleos. ¿Usted siente de estos 2 años que ha aumentado desproporcionadamente el número de trabajadores en el Parlamento? Mira, es algo que se venía, digamos, comentando en los pasillos. ¿Por qué? Porque las decisiones sobre la gestión del Congreso las toma la mesa directiva. La mesa directiva ha sido por 2 años consecutivas encabezada por Fuerza Popular, y ha habido un cambio que sí ha cortado la posibilidad de transparencia con lo que tiene que ver con la mesa de directiva y la presidencia, que es que antes los acuerdos de mesa directiva se publicaban en el portal del Congreso, como en cualquier institución pública. Un acuerdo de gestión interna, no las leyes, no los dictámenes que aprobamos, que eso siempre está colgado, sino los acuerdos de mesa directiva que tienen que ver con la gestión no se están colgando en el portal del Congreso. ¿Desde cuándo? Ya desde hace varios meses, incluso me parece. ¿Con la gestión de Lucho Galarreta? Sí, así es, porque cuando se dio ya la denuncia sobre las computadoras en la gestión de la señora Salgado, digamos, señaló que habían algunos acuerdos de mesa directiva que no estaban en el portal. Esa fue la primera alerta. Pero luego se ha visto que ya los últimos acuerdos de mesa directiva de contrataciones y otros no están en el portal del Congreso, y a partir de eso es que nosotros enviamos un oficio haciendo un pedido de información como congresistas al oficial mayor y al presidente del Congreso para que nos entreguen los últimos acuerdos de mesa directiva de contrataciones, de compras, en fin, de todo lo que tiene que ver con la gestión interna del Congreso, y no nos lo han respondido todavía. O sea, es absurdo. Los congresistas que tenemos la facultad por la Constitución de pedir información y ser respondidos en un plazo, eso es una de las pocas atribuciones que tenemos nosotros para obligar al resto de instituciones del Estado a ser fiscalizadas. Hemos solicitado esa misma información al Congreso
Congreso de la a la presidencia del Congreso de la República, a la mesa, y no nos han respondido esa información. O sea, eso ya habla de un nivel de secretismo preocupante y que conlleva justamente a esas decisiones que son difíciles de fiscalizar y que luego, claro, la prensa tiene mecanismos, digamos, porque tiene fuentes internas y que hoy entendemos por qué ese nivel de poca transparencia. A mí me llamaba la atención un dato que me parece increíble. Yo he trabajado en diarios, en prensa escrita, y el área de comunicaciones del Parlamento tiene 110 trabajadores. Efectivamente, ningún periódico, ni el Comercio, creo, tiene 110 redactores en su mesa de redacción. O sea, ¿para qué 110 trabajadores? Mira, y lo peor es que eso lleva a la suspicacia, ¿no? Porque algo que también se ha cuestionado y ya no solamente ha sido cuestionado por la prensa, sino incluso parlamentarios de diferentes bancadas y ex parlamentarios de la propia bancada fujimorista han dicho que se conoce, ¿no es cierto?, y se rumorea, en fin, se comenta, que gente dedicada a hacer estos trabajos en redes sociales, de atacar a los oponentes del fujimorismo, son gente que trabaja en el propio Parlamento. Entonces, ¿son los famosos fujitrol? Los famosos fujitrol, los famosos trolls que están atacando a quienes no compartimos pues la mirada del fujimorismo, y hoy este incremento en la planilla de lo que es el área de comunicaciones nos llevaría a pensar a que se ha puesto, digamos, el énfasis en generar más plazas en esta área. ¿Para qué? ¿Para usarlos en favor del Congreso, de las actividades del Congreso de la República, o con otro tipo de intenciones? A mí sí eso me parece preocupante. Tiene que haber una auditoría profunda, tiene que haber además, como mencionábamos nosotros en el pedido que hemos hecho, una transparencia de cuáles son justamente estas contrataciones que se han hecho en los últimos meses. ¿Y para qué, no? Que son las que ¿Qué no hace están, cada quien en el Congreso? Que son las que no están en el portal de transparencia. Lo pagamos todos los peruanos, Y finalmente. que tienen que cumplir un perfil, porque no se trata de contratar a cualquiera que es cercano a mi partido, que militó conmigo. Hay un nivel, obviamente, de contratación de personal de confianza que se puede entender, pero para trabajos que tienen un perfil operativo, profesional, eso no es lo más idóneo. Y sí queremos y vamos a exigir que esta exigencia de transparencia se dé. Y ahí queremos invocar, si me permites, al resto de bancadas, porque esto no es un tema, digamos, solamente de responsabilidad de Fuerza Popular o contra Fuerza Popular. Es un tema que lastimosamente está impactando en la imagen general del Congreso de la República, porque obviamente los ciudadanos hacia afuera dicen el Congreso es una institución, digamos, homogénea, es una unidad, más allá de quién la dirija o no. Menos del 10% de aprobación en este momento. Ya hace un tiempo venía esa aprobación en picada. Entonces, más que nunca hoy se requiere que haya transparencia y que sobre todo haya un apego a las leyes. ¿Cuál va a ser la posición de su bancada frente al posible desafuero de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez? Usted sabe que eso depende también de la votación de la mesa directiva. ¿Cuál va a ser la posición del Nuevo Perú? Nosotros ya hemos ido evaluando lo que se ha planteado a nivel de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y lo que se ha planteado también en la Comisión Permanente. En la Comisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Pacori, que es el representante del Nuevo Perú, ha planteado la necesidad de que efectivamente tiene que haber una sanción frente a lo que ha ocurrido. Nosotros no podemos olvidarnos, ¿no?, por más que en el Perú la memoria sea tan frágil, de cómo, en qué contexto se dieron justamente estas revelaciones sobre los posibles intercambios de votos a cambio de prebendas con el equipo del señor Kuczynski, cómo además ese intercambio de votos en la segunda moción de vacancia tenía también que ver con la dinámica que se había presentado en la primera moción de vacancia, que hoy es un tema que ya la Procuraduría está investigando, que para nosotros siempre fue claro. Hubo un intercambio de votos de los 10 ex parlamentarios de Fuerza Popular a cambio del indulto que le dio el señor Kuczynski para permanecer en el cargo. Luego ¿no debe continuar Kenji Fujimori y sus dos colegas? Yo creo que la sanción es clara. Hay precedentes, además, por lo que estableció el propio Congreso y luego fue ratificado por el Tribunal Constitucional, de congresistas, ¿no es cierto?, que, digamos, no solamente cometiendo ese tipo de supuestos ilícitos, que es cosa que el Poder Judicial va a tener que seguir investigando, sino afectando la responsabilidad y el cargo de representación congresal, usaron justamente su cargo para ¿no le preocupa minar las instituciones, ¿no? Y eso sí es algo preocupante, porque la imagen no puede ser de impunidad. Yo entiendo, pero ¿no le preocupa que esa votación, digamos, que Nuevo Perú apoye el desafuero de estos 3 congresistas, termine favoreciendo a Fuerza Popular, porque van a entrar 3 accesitarios que serían de Fuerza Popular, con lo que ellos en el tema de la mesa directiva podrían volver a tener la presidencia? Mira, por eso nosotros hemos hablado de que el informe tiene que leerse y evaluarse de manera muy cuidadosa. Y nosotros hemos además tenido una votación diferenciada, ojo, en la Comisión Permanente, porque habían artículos del informe que efectivamente nos parecían muy débiles. Pero el artículo que tiene que ver con la inhabilitación nos parece que está sustentado
porque hay antecedentes, hay presentes de congresistas que habiendo participado justamente, incluso en videos, o sea, el informe toma como antecedente la sanción que le hizo la señora Luz Salgado, por ejemplo, que fue captada también en un video y esa acción, digamos, se interpretó como una acción que afectaba la institución parlamentaria y fue inhabilitada y luego fue no solamente desaforada, sino fue inhabilitada por 5 años. Entonces, ese esquema, digamos, es el que se está tomando, tiene un antecedente y tiene una justificación constitucional, pero claro, hay otros artículos del informe que nos parecen que son más débiles y lo que sí hemos pedido y vamos a exigir también en el debate es que esto se evalúe con cuidado, porque lo que no quisiéramos es que luego se apruebe un informe débil, un informe jurídicamente, digamos, no sustentado y que incluso luego pueda el señor Kenji reclamar sus derechos, ¿no es cierto?, por la vía jurisdiccional de haber sido sancionado de manera injusta. En eso hay que tener mucho cuidado y también lo hemos dicho, por eso hemos tratado de que se conozca el detalle del informe y si es necesario votar de manera diferenciada, artículo por artículo, que se haga en el pleno que vamos a tener el día miércoles. Eso lo tenemos claro, no se trata acá de sumarnos a una, digamos, una maniobra política para recuperar seguramente la mayoría, que es lo que puede estar teniendo en mente Fuerza Popular, pero eso no puede legitimar tampoco la impunidad. O sea, ahorita estamos en ojos de la ciudadanía y creo que todos han sido testigos en los últimos meses los hechos terribles que han sido asociados al Congreso de la República. Por un lado, ese tema del intercambio de votos a cambio de favorecer digamos, al mantenimiento del expresidente Kuczynski en el Congreso, que eso es algo que creo que nadie lo puede negar y eso es algo irrefutable. Pero por otro lado, también Fuerza Popular tiene que recordar y tiene que ser consciente de que está en el ojo de la ciudadanía por el nivel de autoritarismo con el que se está conduciendo el Parlamento y que lo está llevando a niveles de desaprobación que antes no se veían. O sea, eso es algo clarísimo y si ellos creen que usando de manera inapropiada esta posibilidad de desafuero, ellos van a quedar bien parados, no es así. Creo que la ciudadanía es muy consciente de lo que acá está pasando. Creo que la gente exige, en el caso de que haya habido conductas inapropiadas, conductas sancionables, que se tenga la sanción correspondiente, pero eso definitivamente no blinda a nadie de las cosas que tiene que responder. Yendo a un tema lamentable, ¿no? Para pasar del tema político, vamos a lo que hemos visto en las últimas semanas, últimos meses. Realmente ya hay un nivel de hartazgo, no sé cómo lo siente usted, congresista. El viernes vimos lo que pasó, el viernes de la noche, en Cusco, ¿no? Esta mujer acuchillada, el enfermo, el monstruo ese, durmiendo al lado del cuerpo asesinado. Vemos lo que un intento de feminicidio en Chorrillos intenta quemar nuevamente a su expareja. Entonces tenemos un problema, yo insisto, de salud pública. Y yo no sé, y la gente exige leyes, pero me parece que no es un tema de leyes. El propio fiscal de la Nación decía, bueno, hay leyes, no se presupuestan, no tienen plata, no se implementan. Entonces, yo creo que ya hay, no sé cómo llamarlo, hartazgo, preocupación de que estamos en un hoyo muy profundo y no sabemos cómo salir. Mira, hay un problema y hay una situación de indignación generalizada que yo creo que por un lado es necesaria y es positiva que se dé. Porque lo peor que podríamos hacer es actuar como lastimosamente sí se hizo en una época en nuestro país, que estos números de denuncia existían, pero simplemente no eran materia de preocupación pública. La situación de violencia en el ámbito familiar o de la violencia contra la mujer era un tema secundario, era un tema que incluso en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito parlamentario, era un tema exclusivamente para las mujeres, ¿no es cierto? Incluso en el momento que se crea la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República, se pensaba que era casi una cuestión pues, accesoria. Y hoy lo que estamos viendo es que la ciudadanía, con mucha razón, con toda firmeza, tiene una indignación y dice, ya basta. Pero sí creo que hay que precisar que no se trata un tema solamente de salud o enfermedad, se trata un tema de machismo, y hay que decirlo con todas sus letras. El machismo no es una enfermedad que le da a alguien o es una mentalidad, que se contagia, ¿no? Lamentablemente, es una forma de relacionarnos, es una forma justamente en la que se construyen vínculos entre hombres y mujeres que lo que hacen es poner a la mujer en una situación de inferioridad, de subordinación, de control. Y en los casos más extremos, que es lo que estamos viendo lastimosamente en estas últimas semanas, de peligro incluso de la vida. Entonces, ¿por qué hago la precisión? Porque claro, cuando uno tiene un diagnóstico que puede ser poco preciso, entonces las soluciones también son poco apropiadas. La solución acá no es
cómo imaginamos una sociedad en la que, entre comillas, aislamos a un conjunto de gente que supuestamente está enferma. Ese no es el camino. Acá lo que hay que reconocer es que hemos ido aceptando estos vínculos, estas formas de relacionarnos machistas entre hombres y mujeres, obviamente con desmedro de las mujeres, y no ha pasado nada. Y, por ejemplo, permitimos que desde los espacios familiares, desde los espacios de las escuelas, incluso en los espacios de los medios de comunicación, esos estereotipos machistas, estos patrones de comportamiento que lo que hacen es, ya sea sutilmente o ya sea explícitamente, poner a la mujer en una situación de dominación y de inferioridad, sean normalizados. Eso es lo que hay que empezar, creo que, a plantear como un punto para salir de esto que tú dices, ¿no? ¿Qué hacemos para romper esa situación? Hay que empezar a desnormalizar, a decir que no es normal, ¿no es cierto?, que el estereotipo que prime en la sociedad sea que la mujer tenga que aceptar de manera tan pasiva o tan sumisa, por ejemplo, si un hombre la acosa. Que no es normal que una mujer tenga que aceptar, por ejemplo, en sociedad, que una pareja la cele, o la grite, o le persiga, o le limite el tiempo que ella puede disponer libremente para sus actividades. Son cosas que parecen, digamos, accesorias, hasta secundarias, hasta banales, pero esas cosas tan pequeñas y de la vida cotidiana son las que van generando esta cadena de machismo tan monstruosa que hoy día nos parece incontrolable, pero no es incontrolable. El problema, como deciste, es cuando va al Congreso de la República a querer debatir temas de género. La palabra género genera horror. Muchos congresistas se incendian al escuchar esa palabra. Eso es inaceptable y está bueno que eso lo informemos, porque muchas veces la ciudadanía no conoce el detalle del debate parlamentario y dice, bueno, ¿qué pasa que los congresistas no legislan de una vez para ayudar a resolver este problema? Obviamente las leyes no son lo único que lo van a resolver. Y yo coincido con la gente que nos dice, congresista, pero la ley no resuelve todo. Perfecto, la ley no resuelve todo, pero la ley tiene que garantizar que haya justicia. Cuando ya se cometió un delito y un acto de violencia contra una mujer, lo mínimo que le corresponde hacer al Estado es darle el acceso a la justicia a esa persona que denuncia, que incluso superando temor, superando dificultades económicas, se atreve a ir a una comisaría. Y tenemos un Congreso que lastimosamente ha actuado en este periodo en contra o de manera muy contradictoria a esa necesidad de justicia. ¿Por qué? Porque, como tú lo señalas, hay normas, hay proyectos de ley que se han querido aprobar y que se han desestimado o que se han retrasado únicamente porque contenían algo que es parte de las políticas públicas, el enfoque de igualdad de género. ¿Qué es lo que dice el enfoque de igualdad de género que hoy tanto lo quieren satanizar? Que efectivamente en nuestras sociedades hay patrones de conducta, mentalidades, ¿no?, formas de comportamiento que favorecen a esa desigualdad y también, que favorecen a ese control, a esa violencia contra las mujeres. Y también es el sistema en su conjunto de justicia que no sirve, no funciona. Esta mujer en Cusco denunció 3 veces, fue a la comisaría a decir, me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado. Y finalmente terminó asesinada. Y la chica también, de una agencia bancaria, si recuerda, lo denunció al tipo y la acuchilló. Es decir, tenemos un sistema de justicia desde la policía, el fiscal, el Poder Judicial. ¿Cuántos casos de condena efectiva hay, por ejemplo, a estos feminicidas o de intento de feminicidio? Es un sistema que no funciona, lamentablemente. Efectivamente, ¿no? Creo que por eso es importante situar la responsabilidad de cada sector del Estado y de cada poder del Estado. Hablábamos hace un rato del Congreso y a mí se me preocupa, y con eso quisiera cerrar la parte de lo que a mí también me compete, porque soy parte de esa institución. Que la palabra género esté bloqueando la posibilidad de aprobar normas en favor de las mujeres es una vergüenza. Y sí creo que hay que señalar a los congresistas que están poniendo por encima, ¿no es cierto?, de la necesidad de proteger a las mujeres y de combatir esta violencia, que no se combate únicamente con más penas, sino que se combate también con mensajes claros hacia la ciudadanía. ¿No? Sí. Y nosotros además somos portavoces justamente de mensajes. Somos, nos guste o no, le guste o no a un sector de la gente, representantes de los ciudadanos. Y si no tenemos mensajes claros, ¿no es cierto?, de que estos son problemas que tienen soluciones mucho más integrales, entonces tampoco somos parte de la solución. Y el Congreso ha hecho eso, ¿no? La palabra género se ha vuelto una palabra para satanizar. Mira, mañana, por ejemplo, tenemos en la Comisión de Justicia, y ojalá que esta preocupación que tengo se diluya y se disipe mañana, hay un proyecto de ley presentado por el Poder Judicial, el proyecto de ley 1810, me parece, del año pasado. Es un proyecto de ley para garantizar la justicia itinerante. ¿Qué es la justicia itinerante? En zonas rurales, por ejemplo, no hay comisaría, no hay fiscalía, no hay juzgados. Si uno denuncia, no va a encontrar pues las instituciones que hay acá en las ciudades. Entonces, el Poder Judicial ha presentado este proyecto, que es un modelo que además se replica de otros sistemas de justicia de América Latina. Y obviamente el proyecto contiene cómo tiene que funcionar este modelo. El enfoque de interculturalidad, porque son zonas rurales, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género. Y lo que nos han dicho es que no se quiere discutir ese proyecto mañana
que probablemente no haya quórum porque dice la palabra enfoque de género. Entonces yo quisiera invocar a mis colegas el día de mañana a la Comisión de Justicia que no falten, que no dejen este proyecto, que es un proyecto que no es de ningún parlamentario, de ninguna bancada, es del Poder Judicial, que cumpliendo su labor de cubrir estas zonas donde no hay autoridades jurisdiccionales, se está tratando de crear pues esa instancia de justicia itinerante y que solamente por el enfoque de género parece que mañana no va a haber quórum y eso ya sería una vergüenza estando en la situación en la que estamos, pero eso es un ejemplo más de lo que te mencionaba hace un rato. Es una vergüenza. Mañana espero informar por las redes si hubo quórum, si se votó, porque estamos al final de la legislatura. Vamos a estar pendientes. El 15 de junio se cierra la legislatura y si ese proyecto no se aprueba, quiere decir que no hay preocupación porque los proyectos de ley que van a beneficiar con el acceso a la justicia a las poblaciones más vulnerables como las mujeres, realmente no importan. Vamos a estar muy pendientes. Quiero invitarla a que vea, me dicen que tenemos un personaje, el personaje del Bicentenario, para comentarlo con usted como sus últimas palabras. Este título, Personajes del Bicentenario. Bueno, en lo que atañe a mí, que me hayan considerado es un honor, una responsabilidad también, ¿no? Y sí, la he asumido quizás desde el momento en que fui elegida presidenta del Congreso y bueno, consideré que había caminado yo sobre la huella de muchas otras mujeres, entre ellas mi madre, y estaba abriendo huella para otras mujeres, entre ellas mi hija, ¿no? Entonces es una continuidad en la que decididamente he tenido un rol que solamente debo agradecer a la vida. Bueno, ojo que esto es del canal del Congreso, no es de RPP, el canal del Congreso ha hecho su programa y Marta Chávez es uno de los personajes del Bicentenario. Para terminar, congresista, ¿qué opina de esta decisión? Bueno, una muestra más que Fuerza Popular usa el Congreso a su antojo, ¿no? Creo que ellos tienen todo el derecho a contratar a la señora Chávez. Ella, para quien no lo sepa, no es congresista ya, pero es asesora de la bancada de Fuerza Popular, tiene todo el derecho a trabajar. Pero ya hacer ese tipo de selecciones en relación a personajes que, entre comillas, pues tienen que ser referentes de la historia de nuestro país, y yo no sé bajo qué criterio, salvo el criterio de que ellos tienen la mayoría para decidir ese tipo de situaciones y cosas, y aparentemente piensan que son intocables. No me parece apropiado, me parece que para quienes recordamos además el historial de la señora Chávez, ella es una persona que ha negado, afortunadamente, algo que luego fue demostrado por la justicia, ¿no? Ella es la famosa enunciante de la tesis del autosecuestro. Los estudiantes de la Universidad de Cantuta se autosecuestraron. El Grupo Colina eran unos angelitos. Afortunadamente también al Grupo Colina hoy se les continúa procesando a nivel judicial por la cantidad de crímenes que cometieron. Yo no sé si una persona como esa sea un referente para el Bicentenario, alguien que ha protegido a personajes que han cometido crímenes de lesa humanidad en el país, alguien que ha sometido a un nivel de burla, ¿no es cierto?, a quienes buscaron justicia para sus familiares, y que hoy, gracias a su lucha, tenemos una sentencia histórica como la de Cantuta que permitió justamente sentenciar a un expresidente por la violación de los derechos humanos. Muchas gracias, congresista Indira Wilca. Hemos tenido a la congresista Indira Wilca de Nuevo Perú. Vamos a una pausa, volvemos con más.